Hola, muy buenas a todos. Pues nada, otro vídeo relacionado con los vídeos anteriores, cuando explicaba la divergencia y el rotacional, que comenté por encima estos dos teoremas, que son, bueno, son bastante relevantes, cuando se habla de, pues eso, de divergencias e integrales de superficie y de volumen, ¿vale? Que están bastante íntimamente relacionadas. Pues nada, voy al grano. He puesto aquí unos pequeños detalles para pues, lo mínimo que tiene que suceder para que se puedan aplicar los teoremas, ¿no? Bueno, el primero es que sea es una superficie cerrada que encierra un volumen V, es decir, tenemos un volumen y una superficie que engloba todo ese volumen, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, bueno, definimos lo que es delta S, que es un vector, ¿vale? Que es el vector normal, el diferencial de S, pero que tiene asociado el, el vector normal, a ese diferencial, hacia el exterior, ¿vale? Es decir, sale del volumen, ¿vale? Y es ortogonal, ¿vale? Es ortogonal a ese diferencial de superficie. Pues teniendo esta receta, ¿vale? Siempre para un teorema se necesita unos ingredientes para conseguir la receta, ¿no? Pues teniendo eso, se dice que la integral de volumen, ¿vale? La integral de volumen de la divergencia, ¿vale? Aquí metemos la divergencia en el medio, ¿vale? Pues eso es igual a la integral, ¿vale? De la superficie cerrada que habríamos hablado, ¿vale? Y de este valor. Es decir, se quita la divergencia y se pone directamente el campo vectorial multiplicado por el delta S que estábamos hablando antes, ¿vale? El vector delta S, que es el vector normal, ¿vale? Bueno, aquí lo he puesto más claramente lo que es, ¿vale? Pues este es el teorema de la divergencia. Es decir, cómo convertir una divergencia de un volumen, ¿vale? Dentro de un volumen, en una integral de superficie, ¿vale? De ese campo vectorial. Bueno, vamos también a detallar con detalle y luego entramos en unos pequeños ejemplos que he hecho sencillos, ¿vale? De física, que son los que, bueno, más entiendo yo, así que por eso los aplico. El teorema de Stokes, bueno, la pequeña receta es sea S una superficie abierta cuyo contorno es una curva cerrada simple C, ¿vale? Es decir, la superficie ahora puede ser abierta y lo que hacemos es coger un contorno cerrado, ¿vale? Simple que quiere decir que no se cruce, ¿vale? Que no forme un 8, ¿vale? Es decir, que no tenga cruces, ¿vale? Que no, el contorno, ¿vale? Este contorno tiene un cruce, ¿vale? ¿Vale? Se cruza en un punto, ¿vale? Este contorno, estos tipos de contorno no valen, ¿vale? Tiene que ser un contorno pues cerrado y sin cruces, ¿vale? Pues sabiendo esto, a ver qué receta tenemos. Pues que la integral del contorno, ¿vale? Cerrada, del contorno cerrado, de el campo vectorial por el diferencial, el vector diferencial de cada movimiento que hacemos de la curva, ¿no? Pues eso es igual a la integral de superficie del rotacional por el producto escalar por el ds que hablábamos antes, ¿vale? Este de aquí, el diferencial ds con el vector normal, ¿vale? Pues esto de aquí es justamente la integral de contorno y como veis, siempre baja, cuando tenemos la divergencia o algo que deriva, ¿vale? Algo que deriva, se baja una dimensión. Si os fijáis, aquí tenemos una integral de volumen y baja una de superficie, porque aquí tenemos un diferencial, ¿vale? Y más o menos esto se tacha y se queda el propio campo vectorial. Y en este caso lo mismo. Tenemos una integral de superficie con algo que deriva, ¿vale? Y lo convertimos en algo que es de una dimensión inferior, es decir, un contorno, ¿vale? De una curva, ¿vale? De una superficie pasamos a una curva y con el mismo campo vectorial, ¿vale? Más o menos, pues es eso, ¿vale? Se baja una dimensión la integral. Bueno,
Esto no se entiende si no se aplica a algo. He puesto dos ejemplos prácticos, uno de cada uno, ¿vale? Que, bueno, ya lo habíamos, estos ejemplos, ¿vale? Ya lo habíamos dado en los vídeos anteriores, pero ahora a ver si se entienden un poquito mejor, ¿vale? Porque defino lo que son el flujo eléctrico y el flujo magnético. Bueno, es que siempre me voy por las ramas. Bueno, para poner un ejemplo del teorema de la divergencia, ¿no? Un ejemplo práctico. Primero vamos a definir una cosa, que es el flujo eléctrico. Ya que estaba hablando de flujos entrantes y flujo saliente, vamos a definir el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es esto de aquí, ¿vale? Este símbolo, ¿vale? Este flujo eléctrico se define como la integral de superficie cerrada, ¿vale? Del campo eléctrico por aquel diferencial de superficie por la normal, ¿vale? Y eso es igual, y esto, bueno, es una fórmula, esto es igual a la carga total, ¿vale? A la carga total dividido entre epsilon sub 0, que era la permitividad del medio, ¿vale? Del vacío. Vale, pues bueno, si aquí, recordando de los vídeos anteriores, aquí, ¿vale? Que la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad de volumen de carga dividido por epsilon sub 0, y recordando que, hombre, si la densidad volumétrica es el diferencial de carga dividido entre el diferencial de volumen, es decir, es la pequeña cantidad de carga. En ese volumen, si cogemos un elemento diferencial de volumen muy pequeño, ¿vale? Pues la densidad de carga es justamente la pequeña cantidad diferencial de carga que hay en ese elemento de volumen, ¿vale? Eso es la densidad volumétrica de carga, ¿vale? Pues eso es lo que era la densidad de carga. Bueno, pues teniendo esto de aquí, el flujo eléctrico, ¿vale? Que ya se ha definido, bueno, vamos a aplicar el teorema de la divergencia, ¿vale? Que es este de aquí, el teorema de la divergencia, ¿vale? A ese valor, ¿vale? A esta expresión. Vale, tenemos esto de aquí, ¿vale? Que es igual a esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a aplicar el teorema de la divergencia, que es, en este caso, tenemos un elemento de, de una dimensión más baja, vamos a subirla, ¿vale? Si subimos, introducimos la divergencia. Pues la divergencia del campo eléctrico en una integral de volumen, esto, ya sabíamos por aquí, que esto era igual a rho por epsilon, ¿vale? Pues entonces esto sustituimos aquí rho partido de epsilon, la densidad de carga partido de epsilon sub 0. Vale, pues la ponemos aquí y esta es la diferencial de volumen de esto. Pero bueno, ya sabemos, si sacamos factor común y lo sacamos fuera de la integral, sabemos que esta rho es el diferencial de carga por densidad de volumen, ¿vale? Pues entonces introducimos esta rho aquí, ¿vale? Y tenemos que la diferencial de carga dividido entre el diferencial de volumen, vemos que estos dos términos se tachan y nos queda una integral de solo la carga, de un diferencial de carga. ¿Y esto qué es? Pues esto es la carga que hay en el volumen. Esto es la carga que hay dentro del volumen, ¿vale? Podríamos interpretarlo, vamos a ponerlo, esa carga vamos a llamarla carga total del volumen, ¿vale? Pues justamente, ¿qué hemos hecho? Pues si este término es igual a este término, pues hemos verificado que el flujo eléctrico es esto de aquí, ¿vale? Esto, como decía, es correcto, ¿vale? Pues justamente esto indica esas líneas, ese flujo, eso que yo hablaba como flujo eléctrico, esas líneas que entran y líneas que salen, ese es el flujo eléctrico. Si uno se lo imagina mentalmente, ¿vale? Es eso el flujo eléctrico. Si esto lo expresamos de una forma así más, recordar que la E es E sub X, si cogemos las componentes del campo E sub es E sub X, E sub Y y E sub Z, ¿no? Si está en tres dimensiones, ¿vale? Y un elemento de volumen, ¿vale? Pues aquí esto sería un factor de S, ¿vale? Y aquí tendríamos producto escalar por un elemento n, ¿vale? Recordad que n, esto es de n por ds, ¿vale? ds tenemos aquí, y n sería nx, ¿vale? Esto es la dirección de la normal, ¿vale?
que tendrá componentes nx, ny y nz, ¿vale? Pues esto se haría el producto escalar este por este, ¿vale? Este por este, y tendríamos una integral, aquí dentro tendríamos una integral que relacionaría e sub x por nx, ¿vale? Por nx, y se podría hacer la integral, ¿vale? La integral, por ejemplo, pum. Aquí sería la integral i por ni, ¿vale? Ni, no sé si me estáis entendiendo. Esto se podría hacer aquí, ¿vale? Perfectamente, ¿vale? Para hacer la integral. Y con eso hallaríamos pues, el campo eléctrico, ¿vale? Igualándolo a la carga total que hay aquí encerrada, podríamos hallar aquí el campo eléctrico. Bueno, espero que haya quedado más claro esto del flujo eléctrico, ¿vale? Y aquella expresión que puse de la divergencia, ¿vale? Y esas líneas que yo decía entrantes y salientes que se entiendan mejor que es el flujo eléctrico, ¿no? Bueno, el teorema de Stokes. Aquí lo mismo que he puesto para que se tenga el mismo formato. También definimos el flujo magnético, ¿vale? Como este tipo de integral, ¿vale? La integral de superficie del campo magnético por el diferencial de S, igual que antes el diferencial de S, y por aquí pasaría un campo magnético, ¿no? Y también definimos otra cosa, definimos la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Que se llama FEM, ¿vale? La denominamos como esto, menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético, ¿vale? Teniendo estos dos ingredientes, ¿vale? Y los unimos los dos, ¿vale? Y tenemos que epsilon, digo, sí, la fuerza electromotriz, es igual, ¿vale? Si ponemos aquí la derivada del flujo, ¿vale? Pues tenemos la derivada respecto al tiempo de lo que era el flujo magnético, ¿vale? Si metemos dentro la derivada de respecto al tiempo, tenemos esta expresión. Y ahora estamos en condiciones, si recordáis, ¿vale? Si recordáis esta expresión, que el rotacional del campo magnético era igual a la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo, ¿vale? Vemos que aquí dentro, si unimos con el signo, tenemos justamente el rotacional, ¿vale? Entonces estamos en condiciones de aplicar el teorema de Stokes. Si os recordáis, el rotacional de un campo vectorial, y si se hace la integral de superficie de este rotacional, por el producto escalar del diferencial de S, ¿vale? Tenemos, esto es igual al propio campo, bueno, sí, estoy diciendo al propio campo vectorial, ¿vale? Por el diferencial de la curva que rodea, ¿vale? La integral de línea, bueno, de curva, la curvilínea, con este diferencial, ¿vale? Pues justamente sustituimos aquí el rotacional, ¿vale? Multiplicamos como teníamos de esto, entonces ya estamos en condiciones, ¿vale? De aplicar esto de aquí. Es decir, solo tenemos que poner, era el rotacional de E, pues ponemos aquí una E, ¿vale? Entonces, todo esto es igual a la integral de contorno de la superficie, de esa curva que rodea la superficie, del campo eléctrico por el diferencial de L, que es el diferencial que rodea la curva, ¿vale? Pues lo mismo, aquí se podía hacer el producto escalar del dl, ¿vale? Y eso sería igual a una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz es un voltaje, es una tensión, ¿vale? Es lo que yo decía, eh, si recordáis era, a ver si recuerdo bien, era esto de aquí, ¿vale? Era lo de la dinamo. Es decir, se crea una fuerza electromotriz. Es decir, si ponemos aquí hay una diferencia de tensión. Y si hay una diferencia de tensión y ponemos aquí pues, un multímetro, ¿vale? Un amperímetro, ¿vale? Mediría una intensidad de corriente, ¿vale? Porque aquí había
una diferencia de potencial producida por la fuerza electromotriz inducida por el imán, ¿vale? Cuando se moviese dentro, fuera, ¿vale? Cuando hubiese un movimiento en el tiempo dentro de este contorno, bueno, o esta superficie, cuando se moviese dentro de la superficie el flujo magnético, ¿lo veis? El flujo magnético se moviese dentro, ¿vale? Pues aquí en este contorno, ¿vale? En este contorno se crearía pues una diferencia de potencial, es decir, aquí había un movimiento de cargas, ¿vale? Pues justamente es eso, yo creo, no sé si ya queda mejor entendido las dos cosas, ¿vale? Yo no sé, yo lo entendí mejor pues con esto de aquí, con esto, con esto lo entendí. Pero bueno, con las integrales y el concepto de los flujos, creo que, porque esto de las líneas de campo que entra y salen no se entiende hasta que uno no se imagina el concepto de flujo, ¿vale? Que claro, un flujo, a ver, si yo, se puede llegar a pensar, ahora que lo pienso, así por un momento, pensad en un flujo de agua, ¿vale? En una corriente, ¿vale? Y pensad, pues, no sé, mm, un contador de la corriente que entra por la que sale, en el caso, por ejemplo, de la divergencia, pensad un contador que sabe mirar la corriente que entra de la que sale, los litros, por ejemplo, ¿no? Pues justamente si hablamos en este caso de flujo eléctrico, de un campo eléctrico o un campo magnético, pues es lo mismo, pero es el mismo concepto del agua, pero con otros dos conceptos, que es el eléctrico y el magnético, ¿vale? Yo creo que queda claro, ¿no? Pues nada, chicos, hasta aquí llega el vídeo. Un saludo a todos, picar al like si os ha gustado, registraros, suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y un saludo a todos. Hasta luego.